Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Vamos a trabajar juntos. Les decía yo, en el caso de Tamaulipas, tiene mucho potencial este estado. Se está avanzando en algo que es fundamental: garantizar que haya seguridad, que haya paz. Y se ha avanzado. No estoy diciendo que no hay problema, claro que hay, pero estaba peor. O sea, estaba muy difícil, ustedes lo saben. Entonces, ha ido bajando, se ha ido serenando la situación social, hay menos inseguridad. Ahora tenemos más problemas allá en la frontera, Nuevo Laredo, un grupo ahí que está muy beligerante, y los estamos llamando a que le bajen y que ya todos nos portemos bien. Ya, al carajo la delincuencia. Fuchi, guácala. Es como la corrupción. Fuchi, guácala. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí en este espacio. Hoy es lunes inicio de semana. Hoy estamos a 9 de septiembre del año 2019. De verdad, muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares, de sus oficinas, donde quiera que ustedes se encuentren. De verdad, muchísimas gracias ya en este inicio de semana. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Es un verdadero placer estar aquí con ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, dos temas muy importantes: lo de Andrés Manuel López Obrador y la entrega del paquete económico a la Cámara de Diputados. Lo que se va a ejercer el próximo año, en el 2020, lo que se recauda y lo que se gasta. Lo más importante de este fin de semana, la gira de Andrés Manuel López Obrador, su gira de trabajo allá por Tamaulipas, en donde no me lo va a creer usted, pero bueno, la verdad que da hasta risa lo que estamos presenciando, lo que estamos viendo en esta etapa con el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando nos habla de que, o le habla a la delincuencia de que deben de portarse bien. Durante su gira de trabajo por uno de los estados, pues digámosle así, uno de los estados, ya no el único, sino que Veracruz es otro de ellos, y la Ciudad de México, que también el crimen organizado está permeando allá, la verdad, bastante. Tamaulipas es uno de los estados donde el crimen organizado pues ha castigado severamente a este estado. Ahí en Tamaulipas, el presidente López Obrador, una total muestra de insensibilidad, de infantilería, de una persona que no sabe ni lo que dice, llamó a la delincuencia organizada a que se porten bien y les hizo el feo, como si estuviéramos jugando, como si fuéramos unos niños. Este señor, uno de los personajes, pues la verdad que da coraje y da risa a la vez, de saber cómo este señor enfrenta a la delincuencia con llamados a misa. Si usted está muerto de la risa, imagínese usted cómo ha de estar la delincuencia
cuando este señor, como presidente de la República, ha llegado a la vergonzosa situación, a la enorme incapacidad que tiene como gobernante de saber enfrentar a la delincuencia con inteligencia y con estrategia, poco cerebro, que lo llama a decir una de tantas sandeces que ha venido diciendo durante su etapa ya como presidente de México. Que se vaya al carajo la delincuencia, fuchi, guácala, es como la corrupción, fuchi, guácala, dijo durante un discurso en el patio del Hospital Rural Soto La Marina del IMSS, allá en Tamaulipas. La verdad, vergonzosa la forma que tiene el presidente de asumir una gran responsabilidad que tiene con el país en uno de los temas más delicados, más graves, que amerita su total determinación para poder encabezar una gran cruzada, una gran estrategia que le permita al pueblo vivir con más tranquilidad, cosa que ya no hacemos. El ciudadano ya no sale en la tarde-noche, ya no disfruta lo que antes hacía, vivimos esclavizados, escondidos por el temor a salir a la calle, ya no tanto porque pues como ciudadanos vayan por usted, sino que puede quedar en medio de algún fuego cruzado, puede ser usted víctima de un daño colateral. Ciertamente, quienes nos dedicamos a trabajar honradamente no tenemos por qué temer, pero sí es cierto que puede uno quedar en medio de una refriega a balazos entre grupos delincuenciales donde constantemente se disputan las plazas. Veracruz no escapa a ello. Tamaulipas, el Estado de México, la Ciudad de México, Guerrero, Michoacán y otros estados como Villahermosa, que ha sido de verdad complicado que el gobierno logre abatir los índices delincuenciales que existen hoy ahí. El presidente reconoció, por un lado, que falta todavía mucho en el combate al crimen y que por ello su gobierno trabaja en diversas aristas para brindar oportunidades a los jóvenes, como la generación de empleo para evitar que caigan en manos de la delincuencia. La verdad que es algo que no va a lograrse con llamados a misa ni con entregar recursos a los jóvenes, jóvenes que integran el programa Construyendo el Futuro. Se ha avanzado, dice el presidente, no estoy diciendo que no hay problema, claro que lo hay, pero estaba peor. La verdad que si usted saca los números y entra a lo del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, el crimen, la delincuencia, los índices delictivos siguen creciendo enormemente. Lo que estamos viendo es de verdad lamentable. No estaba peor, señor Andrés Manuel López Obrador. Cuando creímos que estábamos peor, estábamos mejor. Y lo que pasa es que en su gobierno, la verdad, digo eso de que estábamos mejor, pues es un decir, ¿no? Lo que le quiero dar a entender es de que en el actual gobierno los índices delictivos siguen creciendo sin que nadie, absolutamente nadie, pueda frenarlos, ni la Guardia Nacional, ni la Fiscalía General de la República, nadie. Y este es el gravísimo problema que tenemos los ciudadanos, este es el gravísimo problema que atemoriza a la población, porque los grupos delincuenciales no solamente se dedican a traficar con las drogas, a vender las drogas, que al final eso podría ser una decisión de consumirla de usted o mía, si usted lo quiere hacer o yo lo quiero hacer, pues es una decisión muy personal. No, el problema va más allá. El problema no es de que se venda la droga, el problema no es de que usted la consuma, porque repito, es algo muy personal. El problema es que los grupos delincuenciales secuestran, cobran derecho de piso, extorsionan, amenazan al ciudadano común y corriente, al ciudadano que tiene su negocio, al ciudadano que va a emprender algún negocio. Ese es el ciudadano al que pues hoy teme que se le vaya a privar de la libertad y en muchos de los casos hasta los asesinan. Así que del fuchi, del guácala,
simplemente podemos resaltar que no es el camino a los delincuentes para que enderecen su vida, y mucho menos pedirles que piensen en sus madres y que dejen las actividades ilícitas. Seguramente los delincuentes han de estar pensando en las palabras de Andrés Manuel López Obrador, han de estar riéndose de un pobre penitente que les hace un llamado como si fueran a ir a misa. Que piensen en sus madrecitas, dice este señor, que piensen en sus madres, en sus mamacitas. Saben cuánto sufren las mamás por el amor sublime que le tienen a los hijos, y ellos tienen que pensar en eso. ¿Sabe cuándo están pensando esos señores en esto? Jamás. Estos señores han perdido todo sentimiento, todo amor. Son gente que está pues en otro plano, son gente que está en otra dimensión, porque ellos es en lo que menos piensan. Porque mire usted, la realidad es de que se dediquen a vender drogas y al narcotráfico, heroína, cocaína, marihuana, de venderla. Bueno, ese es un tema muy independiente, pero hemos observado los grados de tortura sin que exista el menor sentimiento posible. Hemos visto cómo han matado a las personas. Digo, hemos visto porque ha salido en las diferentes redes sociales videos donde se observa la forma tan cruel. Yo, la verdad, les soy sincero, no me atrevo a terminar ningún video de esos. En ocasiones han mandado, pero no he podido abrirlos totalmente. Lo único que sé que al terminar pues dicen o ponen algo ahí donde la forma en cómo los mataron, pero en realidad, les soy sincero, jamás he podido abrir un video de esta naturaleza. El solo hecho de ver que tienen a personas ahí arrodilladas o que le hacen algún acto totalmente aberrante no me permite ver esta clase de videos. Impactan demasiado, y con la gente que he platicado, la gran mayoría tampoco pueden ver este tipo de videos. De verdad es lamentable y horrorizante, ¿no? Bueno, todo esto infunde temor, todo esto infunde miedo al pueblo, a los ciudadanos, al inversionista, al empresario, al grado de que en muchas ocasiones prefieren irse, ¿no? Aquí estamos viviendo un tema gravísimo en donde en Coatzacoalcos, aquí en el corredor transísmico que se piensa instalar, pues hasta este momento nadie, absolutamente nadie, quiere entrarle, porque el gobierno federal y estatal y el municipal no han hecho nada por proteger a los ciudadanos. Los ciudadanos, quienes nos dedicamos a trabajar bien, no tememos, repito, a que vengan en contra de nosotros, pero sí nos horroriza la forma en cómo quien quiera llevar a cabo una inversión, quien quiera construir o hacer algo o generar empleos, no lo hace porque tiene el temor de que lo pueden secuestrar, de que lo pueden extorsionar, de que lo pueden amenazar, de que tiene que pagar para poder seguir con su negocio. Y esto, o en el peor de los casos, el peor de los casos es el secuestro, ¿no? Entonces esto, la verdad, es lamentable y es lo que más sufre el día de hoy este país, el secuestro que lastima terriblemente. Bueno, ahí se lo dejo al fuchi, al guácala que hace el presidente a la delincuencia organizada. Seguramente, igual que usted, están muertos de la risa estos señores, porque ¿cómo cree que le van a hacer caso a este señor que no tiene el más mínimo razonamiento de decir una estupidez como de ir a pedirles que se porten bien, que se acuerden de su mamacita? Estos señores, de verdad, habrá sus excepciones, a lo mejor sí, pero la gran mayoría de estos señores que están dedicados completamente a la delincuencia, la gran mayoría pues están drogados, han perdido cualquier valor, cualquier moral. No dudo que habrá algunos también que quizás sí piensen en su madre o pensarán en algún familiar, pero la gran mayoría yo creo que son gente que está totalmente desarraigada de su familia y que es en lo menos que piensan. Así que imagínese usted el llamado del presidente a que se porten bien. Repito, no dudo que haya gente dentro de la delincuencia organizada que sí, a lo mejor sí piensen en su mamá o piensen en su familia, en sus padres, en sus hermanos, en sus esposas, en sus hijos. No dudo que igual y sí lo hay,
pero la gran mayoría, repito, es de dudarse o de ponerse en duda si realmente piensan en algún familiar. Digo, ahí usted saque sus propias conclusiones. Bueno, otro tema muy importante tiene que ver con el tema del secretario de Hacienda, que ayer entregó en la Cámara de Diputados la propuesta del paquete económico 2020. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, entregó a los diputados el día de ayer la propuesta del paquete económico 2020, señalando que los 3 rubros que tienen prioridad en la asignación de recursos son bienestar social, el área de seguridad y Pemex. El documento de proyecto de presupuesto 2020 prevé un crecimiento real anual del Producto Interno Bruto en 2020 de entre 1.5 y 2.5. Dudoso, ¿no? En particular, para las estimaciones de finanzas públicas se considera un crecimiento puntual de 2.0% real anual. Difícil. Para bienestar, se está manejando un presupuesto para el siguiente año para la Secretaría de Bienestar, indica en los documentos lo que entregó el secretario de Hacienda, proyecta un presupuesto para 2020 de 173.100 millones de pesos, monto superior a los 22.500 millones de pesos respecto a la autorización en el 2019. Así que para el próximo año se van a tener 173.100 millones. Este año se ejercieron 22.500 millones de pesos. Tendrá un aumento pues la Secretaría del Bienestar de 11%. Para el programa Sembrando Vida en 2020 es de 25.100 millones de pesos. Para el programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente que apoya a niños y niñas, se indica que tendrá un presupuesto de 11.900 millones de pesos. El monto total de recursos previstos para la educación superior, se agrega en otro punto, suma 131.454 millones de pesos. Para Pemex se tiene un apoyo en cuanto a Petróleos Mexicanos, apoyos a esta empresa por 86.000 millones de pesos para enfrentar el problema de la caída en la producción petrolera. Aquí es muy importante decirlo, se tiene previsto que para el 2020, se tenga una producción de crudo de aproximadamente 1.951 millones de barriles diarios. Poquito más, porque en este año pues se tuvieron 1.847 barriles de producción diarios que se tuvieron en este año, y para 1.951 millones de barriles diarios que se prevén para el otro año, pues es una variable pues un poquito más arriba, ¿no? Y es lo que se tiene esta producción esperada para el 2020, que representa una plataforma superior al promedio estimado por Pemex para el 2019 e implica que registrará su primer incremento anual desde 2004. Es lo que resalta el documento publicado por la Secretaría de Hacienda. Es decir, pues va a haber un incremento para Petróleos Mexicanos. De esos 86.000 millones de pesos que se le dará de apoyo a Petróleos Mexicanos, hay que señalar lo siguiente: de esa cifra, 46.000 millones de pesos son apoyos por capitalización, y los otros 40.000 millones de pesos es un monto que dejará de cobrarse en impuestos a la empresa. Gastos en seguridad. Respecto a la seguridad, la propuesta incluye un gasto de 494 millones de pesos para la construcción de instalaciones de la Guardia Nacional. No estoy hablándole de operatividad, le estoy hablando de la construcción de instalaciones de la Guardia Nacional, 494 millones de pesos, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. 675 millones de pesos para la transformación y modernización de la industria militar en Puebla. Bueno, la Fiscalía General de la República, es lo que le estoy dando nada más, lo que va a ocupar la Guardia Nacional para sus instalaciones.
y otro tanto para la transformación y modernización de la industria militar en Puebla. No le estoy hablando de salario, no le estoy hablando de nada de eso. La Fiscalía General de la República planteó un presupuesto de 18.202 millones de pesos, un aumento de 14.5% con respecto a lo aprobado en el 2019. Para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde se supone que está la Guardia Nacional, se prevé un presupuesto de 59.150 millones de pesos. 59.150 millones de pesos. A la Sedena se proyecta otorgarle 3.1% menos y a la Marina 1% más respecto a este año. En la propuesta de presupuesto para el 2020, la Secretaría de Hacienda dice que el aumento más importante se dará en la Secretaría de Energía, ahí donde está la déspota secretaria de Energía, Rocío Nale, que recibirá en términos reales un 72% más respecto a lo aprobado en este año, que fue de 56.5. A Turismo se prevé otorgarle 44.7 menos en términos reales respecto a lo de este año. La Secretaría de Salud en términos reales tendría una reducción. Imagínese usted, está de por sí la fregada la Secretaría de Energía y ahora va a tener un 0.1% menos respecto a lo de este año. No hay medicamentos, no hay nada. Así que la propuesta también incluye un gasto de 5.372 millones de pesos para el aeropuerto de Santa Lucía, que está detenido por los amparos. No está caminando, está detenido. Se tiene presupuestado 5.372 millones de pesos. 2.500 millones de pesos para el Tren Maya. Y ahí se tenía aproximadamente 5.800 millones de pesos para el Tren Maya. Y se está otorgando nada más 2.500 millones de pesos. Para que se dé cuenta usted. Y 41.300 millones de pesos para la refinería de Dos Bocas. Acuérdese que ahí estamos hablando de 8.000 millones de dólares. Bueno, este año nada más se tiene presupuestado 41.300 millones de pesos para la refinería de Dos Bocas, el caprichito de don Andrés Manuel López Obrador, que quiere cumplirle doña Rocío Nale. Es lo que se está viendo. Hay tres propuestas importantes de cambios fiscales que impactarán desde luego en el bolsillo el próximo año en este presupuesto de ingresos y egresos que acaba de entregar el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Pagar más por ahorrar, simplificar el pago de impuestos a la venta por catálogo y reforzar el pago de impuestos por renta son parte de las propuestas para incrementar la recaudación en el 2020. Imagínese usted, y que no iba a haber impuestos, El gobierno federal pondrá especial atención en 2020 a incrementar la recaudación de impuestos, ya sea vía el combate a la evasión fiscal, así como con el incremento de algunas tasas de retención de los impuestos existentes e incluyendo a que más actividades económicas paguen impuestos. Son tres casos que van a impactar en el bolsillo. Le digo el primero. En el proyecto del paquete económico 2020 entregado por la Secretaría de Hacienda, se propone que el próximo año los ahorradores en el sistema financiero formal paguen más impuestos, ya que se incrementó la tasa de retención de intereses, que es un impuesto que se retiene de las ganancias por intereses que tienen los ahorradores en los bancos. Vamos, ahí está el primer trancazo que nos piensa aplicar Andrés Manuel López Obrador. Imagínese usted, nada más. El otro cambio, el segundo cambio afectará el bolsillo de millones, es la propuesta de simplificación fiscal para el pago de impuestos para todos los que realizan ventas por catálogo,
que se estima puede ser alrededor de 2.5 millones de personas. Usted que vende por catálogo, pues le van a cobrar un impuesto a las empresas que venden por catálogo. Desde luego tendrán que ver qué tanto le van a aumentar a los productos. Usted que es vendedora de catálogo, pues tendrá que cobrarle más a su cliente, a quien usted le venda, y desde luego esto va a hacer que impacte en las compras que usted pensaba llevar a cabo, que tenía planeado. En pocas palabras, va a subir, pues, ¿no? Bueno, y el otro tanto tiene que ver con las rentas y los inquilinos. Uno de los cambios propuestos es el tema de la recaudación del impuesto sobre la renta proveniente de ingresos por arrendamiento. Ahí en esta exposición la Secretaría de Hacienda indican que de acuerdo con estudios realizados por la Universidad de las Américas de Puebla, se identificó que la tasa de evasión estimada en el ejercicio 2016 de personas físicas que obtienen ingresos por arrendamiento es de 73.5%, equivalente a 1,0% del Producto Interno Bruto. Aseguran que existe un número considerable de personas que obtienen ingresos por la actividad de arrendamiento y no están acumulando estos ingresos y en consecuencia no están emitiendo el CFDI correspondiente. Así que pues van a promover la emisión de comprobantes fiscales digitales. Ya no podrá usted evadir este tema tan de verdad que, híjole, está cañón. Bueno, ahí póngase usted a pensar la venta por catálogo, lo de los arrendamientos, para que le vaya usted pensando cómo le va a hacer. Bueno, hay varios temas muy importantes. Los vamos a platicar en un momentito más. Hay una columna muy importante de Alejandro Ope que habla precisamente del presupuesto y la seguridad, de cómo se viene este paquete. Algunas cosas que no le gustan y que no nos gustan las comentaremos en un momentito más, que regresemos de una pausa comercial. No se vayan, regresamos. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.
Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía internet. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por hacer clic en este espacio. Nos da muchísimo gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Oiga, ya le platiqué de que la Guardia Nacional se supone que tiene 58,000 elementos. Se pretende llegar hasta más de 80,000, si no mal recuerdo. Actualmente se tienen 58,000 elementos de la Guardia Nacional. Algo muy importante es decirles que la Guardia Nacional se supone que fue creada precisamente para el combate a la delincuencia. La Guardia Nacional atraviesa un momento en el que tal pareciera que el presidente eso quería nada más para satisfacer su ego personal, porque la Guardia Nacional en este momento no está funcionando como tal, más bien está resguardando las zonas fronterizas de nuestro país. Pero aparte de eso, el presupuesto que se está manejando en este paquete económico, pues hay mucho que decir. Brevemente le voy a platicar. Ya le comenté hace un momentito, estamos hablando que la Guardia Nacional va a ejercer 494 millones de pesos para sus instalaciones, ¿no? La Secretaría de Seguridad Pública ejercerá, Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Se supone que ahí es el área de donde depende la Guardia Nacional. La Guardia Nacional tiene carácter militar, aunque lo han tratado de desvirtuar y engañar, diciendo que como el director, en este caso el secretario, es de carácter civil, pues simple y sencillamente la Guardia Nacional tiene carácter civil. Nada más falso que eso. El director o el comandante de la Guardia Nacional es un militar en retiro. No recuerdo su nombre, ojalá lo busquemos ahorita, se lo doy en un momentito. El encargado de la Guardia Nacional es un militar en retiro y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana es Alfonso Durazo. Se llama Luis Rodríguez Bucio. Es el comandante o el director de la Guardia Nacional o encargado de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio. El caso es de que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana ejercerá 56,150 millones de pesos. Así está programado en el presupuesto el paquete público del presupuesto, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año. Alejandro Ope es un analista de seguridad, nos habla de algunos detalles que son importantes de mencionar. Yo se los quiero compartir. Si ustedes quieren verlo, pues entren a las redes sociales y ahí está. Él escribe en El Universal. Es Alejandro Ope, uno de los mejores analistas en materia de seguridad. Dice Alejandro Ope, primer punto: la Sedena fue uno de los grandes ganadores del presupuesto del 2019. Los montos destinados a esa dependencia crecieron casi 15%. Esa buena suerte ya no se va a repetir en el 2020. Para la dependencia, para la Sedena, se tiene proyectado un decremento en términos reales de 2.62% con respecto al 2019. O sea, su presupuesto va a disminuir. Segundo punto, la Secretaría de Marina, muy al contrario. En términos reales, su presupuesto disminuyó en 2019 menos 1.7%. Para 2020 se tiene proyectado un incremento real de 1.6%. Es lo que se dice de la Secretaría de Marina. La Secretaría de Protección Ciudadana, ahí donde está el señor Alfonso Durazo,
ya ahorita en este presupuesto pues prácticamente ya es un hecho, ya aparece él, porque todo este presupuesto, proyecto de egresos de la federación y de ingresos de la federación, es el primer paquete económico absolutamente de Morena, del actual gobierno de López Obrador. No hay que el gobierno anterior me dejó así, que yo no me quedaba otra, no. Es totalmente del presidente de la República, que quede muy claro. Bueno, la Secretaría de Seguridad Pública, el año pasado su presupuesto todavía apareció dentro de la Secretaría de Gobernación. Recuerde usted que en el 2018 se hizo el presupuesto para el 2019, dependía de la Secretaría de Gobernación, donde estaba Miguel Ángel Osorio Chong. Para hacer la comparación interanual es necesario sumar el proyecto de presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y Secretaría de Gobernación y contrastarlo con el que se aprobó para la Secretaría de Gobernación en el presupuesto o proyecto de egresos de la Federación del 2019. Haciendo ese ejercicio, dice Alejandro Ope, se obtiene un incremento real de 3.8%. La Secretaría de Gobernación se ha vuelto insignificante. En el último año del sexenio anterior recibió más de 64 mil millones de pesos. En el último año, 2018. Para 2020 se proyecta un presupuesto de 5.800 millones de pesos para gobernación. Totalmente disminuido. Totalmente disminuido. La Secretaría de Gobernación. Totalmente desmantelada económicamente. 5.800 millones de pesos contra los 64 mil millones de pesos en el último año del sexenio anterior. Los cambios administrativos le significaron prácticamente la pérdida de un 91% de su presupuesto. La Fiscalía General de la República de Alejandro Gers Manero, pues ya hace prácticamente su debut como órgano autónomo, entre comillas. Ese carácter parece haberle sentado bien en términos financieros. Se propone un incremento presupuestal de 15% en términos reales. Es lo que se tiene para la Fiscalía General de la República. Estamos hablando estamos hablando de un presupuesto de aproximadamente para la Fiscalía General de la República de 18.202 millones de pesos. La Guardia Nacional, este ente raro que tenemos aquí entre civiles y militares, que todavía no alcanzamos a comprender pese a las enormes explicaciones de Alfonso Durazo. La Guardia Nacional, según Alejandro Ope, se le está proyectando un presupuesto de 3.800 millones de pesos, de los cuales 2.800 millones de pesos se dedicarían a servicios personales. Se ha mencionado que el sueldo mensual de un guardia nacional será de 19,000 pesos, más prestaciones, 19,000 pesos mensuales, más prestaciones, ¿no? Eso implica aproximadamente un costo solo para servicios personales de 370,000 pesos al año por integrante. 370,000 pesos al año por integrante. Dado eso, dice Alejandro Ope, el monto presupuestado solo alcanza para 7.567 elementos de la Guardia Nacional. Escuche usted muy bien, 3.800 millones de pesos, de los cuales 2.800 se dedicarían a servicios personales. Si cada elemento gana mensualmente 19,000 pesos más prestaciones, anualmente estamos hablando por cada elemento de 370,000 pesos al año, y tomando en consideración eso, solo alcanzaría este presupuesto
para 7.567 elementos de la Guardia Nacional. Pero según López Obrador, la nueva corporación tiene 58,000 elementos. Eso significa algo pues muy simple, ¿no? El grueso de los miembros de la Guardia Nacional, escúchelo usted muy bien, sigue teniendo plaza y cobrando en la Sedena o en la Secretaría de Marina. La supuesta separación funcional entre la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, pues prácticamente es una vacilada, porque si usted le suma los rubros que le acabo de explicar, alcanzarían para 7.567 elementos. Y si tenemos 58,000, pues entonces quiere decir que los demás siguen teniendo su plaza en la Marina o en la Sedena. Por ello, fíjese usted muy bien, hubo un incremento importante para la Secretaría de Marina, importante, lo cual nos permite deducir que los más de 50,000 elementos que hacen falta siguen cobrando o tienen sus plazas, y sí, plazas y cobrando dentro de la Sedena y dentro de la Secretaría de Marina, así de sencillo. Luego entonces, esto de que hay una separación y que no son militares y que ya son civiles, pues es una mera mentira, ¿no? Porque tal como lo tienen proyectado, se supone que estos señores, 58,000, de los cuales nada más alcanza para 7.567, y los otros 51,000 y feria, ¿dónde cobran? ¿Dónde tienen sus plazas? Ah, pues en el Ejército y en la Secretaría de Marina. Y la separación de la que nos habló el presidente es otra mentira más. ¿Se da cuenta? Bueno, interesante lo que escribe Alejandro Ope. En materia de seguridad, los estados no salen tan peor en este proyecto de presupuesto. El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública tiene un ligero incremento de 0.2% en términos reales. Los municipios, en cambio, reciben palo otra vez. Los subsidios del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, el FORTASEP, caen 28% en términos reales. El FORTAMUM se queda sin cambios en términos reales y no se incrementó la proporción dedicada a la seguridad. Así que el recurso que realmente debería de estar como prioritario en este tema nacional que nos afecta terriblemente, tiene que ver con la materia de seguridad. Y al menos en lo que vemos, los recursos destinados al fortalecimiento a la seguridad, el FORTASEP, pues simple y sencillamente caen un 28%, menos dinero a los municipios. En conclusión, el gobierno afirma que la seguridad es una de las prioridades presupuestales para el año próximo. Francamente, esto no se ve así. Considerando a todas las dependencias y fondos del ramo, el incremento programado es de apenas un 1% en términos reales. El país sigue sin hacer verdaderos esfuerzos presupuestales a las medidas de la enorme crisis de inseguridad que vivimos hoy en el país. Y Veracruz está terrible. Todos los días delincuencia, todos los días homicidios, todos los días muertes. En Poza Rica, en Minatitlán, en Coatzacoalcos, en Jalapa, ejecuciones, secuestros. Coatzacoalcos ni se diga. Veracruz atraviesa un grave momento. Los crímenes o homicidios dolosos siguen incrementándose. Los feminicidios a la alza. Veracruz, el reguero de sangre por donde usted lo vea,
es terrible. La muerte no nos abandona, no se quiere ir. ¿Y cómo se va a ir si tenemos a un gobernador que no tiene capacidad operativa ni estratégica para combatir la delincuencia? Un secretario de Seguridad Pública como Hugo Gutiérrez, que es un papanatas y es un bueno para nada. Un alcalde como el de Coatzacoalcos, Víctor Carranza, que no ha nombrado ni siquiera a un director de Seguridad Pública Municipal, a un director de la policía. Cómo coordinarse, cómo llevar a cabo estrategias coordinadas en el combate a la inseguridad. Y para colmo, pues ya acaba usted de escuchar que un 28% se reduce el incremento, se reduce los recursos destinados al fortalecimiento a la seguridad. Ya hubo cambio de titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Este órgano supuestamente autónomo nombró a Verónica Hernández, que trabajaba en la Secretaría de Gobierno de Cuitláhuac García. ¿Autónomo? No nos engañe, señor gobernador Cuitláhuac García, eso es mentira. Ahora los muertos, los que hay ahora, ¿a quién se le va a echar la culpa? Ya se fue Jorge Winkler, ya se fue Miguel Ángel Yunes Linares. Ahora, ¿a quién se le echará la culpa, señor gobernador Cuitláhuac García? Y aquí en Coatzacoalcos usted no ha puesto atención que el señor Víctor Carranza no ha nombrado a un director de Seguridad Pública Municipal, a un director de la policía. ¿Cómo le hace? ¿Cómo le va a hacer, señor Cuitláhuac García, con lo que está sucediendo aquí en Coatzacoalcos, Veracruz? La muerte por todos lados. Veracruz en feminicidios, en secuestros, homicidios dolosos, extorsiones, cobros de piso. El corredor interoceánico, una vacilada. Usted se va a acordar de mí, amigos cibernautas, si nos ve. Lo del corredor interoceánico no va a aterrizar mientras no se atiende el tema de la enorme inseguridad que vivimos en el sur de Veracruz. Nadie, ni empresarios, quieren venir a vivir aquí. Antes bien, se están yendo. Familias enteras se están yendo de Coatzacoalcos. ¿Quién quiere venir a invertir aquí? ¿Qué negocios se quieren venir a instalar aquí? Cuando se teme el secuestro, el homicidio. Así como le va a hacer, señor gobernador, hombre, caray. De verdad, tiene razón Ricardo Monreal. Usted no sabía ni en lo que se metía. Veracruz es uno de los estados más inseguros. Coatzacoalcos, la ciudad más insegura del mundo, señor Cuitláhuac García, por si no lo sabe usted. ¿Cuál es su estrategia? Cuando, para colmo, los recursos al fortalecimiento de la seguridad se van a reducir en un 28% en términos reales. Si este año se recibieron 16 millones y tanto, el próximo año quizás recibamos 2 o 3 millones de pesos. Grave. Veracruz es una zona caliente, más la zona sur, en donde el corredor interoceánico sigue en riesgo, pese a las reuniones que se han tenido con empresarios, con el coordinador Rafael Marín Mollinedo, el del corredor interoceánico, con el gobernador del estado, con un presidente municipal que no entiende del tema. Vamos, estamos muy mal. En fin, a ver cómo nos va. No nos quieran engañar con que Coatzacoalcos está muy bien. El último hecho del Bar Caballo Blanco, que por cierto 31 muertos ya, nos hablan de la enorme inseguridad que vivimos, de los cárteles de la droga que aquí están, que disputan la plaza. Así que don Cuitláhuac, don Víctor Carranza, no nos quieran engañar que porque andan paseando ahí tomando agua de horchata, ya quiere decir que todo está muy bien. Eso no nos los creemos, señor. Nos gustaría que ya pusieran en marcha las cámaras de vigilancia, que existieran los suficientes elementos policíacos, que hubiera un director de la policía municipal, que el gobernador del estado destine todo su esfuerzo a esta zona sur
Pues es aquí donde viene el corredor interoceánico del presidente de la República. Por si no lo sabe todavía o no le cae el 20, ¿cuándo van a ponerle atención a este tema de andar recorriendo las calles seguidos por una enorme cantidad de elementos policíacos que los vienen resguardando? No nos quieran engañar, no nos quieran ver la cara de tontos, porque no lo somos. Coatzacoalcos requiere de toda la atención. Bueno, gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos acompañado. Nos vemos en nuestra siguiente emisión. Que tengan ustedes una excelente tarde. Gracias, hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.